Las buenas, he vuelto. En esta oportunidad les voy a estar enseñando cómo hice este diseño. Este ya es un poquito más complejo de los que he estado enseñando, así que tal vez si tardamos un poquito más, pero les voy a hacer un paso a paso de cómo hice este diseño y sobre todo que he recibido muchas preguntas a mi Instagram, en comentarios también de cómo es que logré integrar a Vitor Roque acá a la composición, así que vamos a centrarnos un poco más en la integración de Vitor Roque, bueno, del jugador en este caso, y las iluminaciones. Así que nada, dicho esto, empezamos. Bien, iniciamos con esto. Aquí ya se la saben, son imágenes de Google, no hay nada detrás, no son buscadas de algún banco de imágenes ni nada, esto es Google puro y duro. Tenemos esta imagen de un atardecer, puse atardecer en Google y me salió. Un tip que les puedo dar es de que busquen siempre en inglés, o sea, no importa si no dominan mucho el idioma, apliquen el traductor y busquen en inglés porque da mejores resultados muchas veces. Otro tip que les puedo dar es que para que busquen vistas desde el campo de los estadios que quieran usar, siempre agreguen la palabra field, que es campo en inglés. Entonces, por ejemplo, buscamos Santiago Bernabéu Field, te va a salir fotos de campo así que se puedan usar. Entonces, esto puede ayudar a algunos que tal vez no conocían ese tipcito. Luego, a ver, para acá, simplemente igualé un poquito el tono y la saturación, que bueno, acá es ligero, ligero, que casi ni se nota. Con un pincel del color, bueno, este color medio, saqué la máscara, saqué el color de aquí más o menos y simplemente pinté en una capa vacía, lo pinté y con esto puse un modo de fusión en trama y con eso ya hice como que si estuviese iluminándose así desde como atardecer. Esto es bastante fácil de hacer y me parece que quedó bien. Luego, ¿esto qué es? Ah, bueno, acá armé con bastantes fotos de tigres. Hice como que un collage de lo que quería lograr. Entonces, acá tenemos esta foto que usé para la parte de al lado del tigre. Luego tengo esta foto que es la pata y luego tengo la cabeza. Entonces junto ya como que da la forma, ¿no? Del tigre que quería lograr. Entonces acá cada cosa, cada parte, o sea, tanto la cabeza como la pata y como el cuerpo este que usé, tienen sus retoques. La foto de acá simplemente tiene aplicada esta sombra de acá de negro y le bajé bastante la exposición, como está del lado opuesto de donde viene la iluminación, entonces no tiene por qué caerle tanta luz. Luego la pata, vamos con la cabeza. La cabeza lo mismo, tiene correcciones de color, o sea, por ejemplo, le apliqué, bien así la foto, le apliqué el paso alto, que esto ya lo muestro siempre en todos mis videos, así que no vamos a centrarnos en eso. Luego tiene esta corrección de exposición, que simplemente oscureció un poquito más este lado. Iluminé el otro lado de donde viene el atardecer, llamémoslo. Luego, este de tono y saturación es para los ojos, si no me equivoco. Ah, no, para los dientes. Exacto, para los dientes le bajé un poco la saturación, simplemente ligerito, o sea, es casi nada. Acá le di un brillo a los dientes, a los colmillos. Y acá, tono y saturación, simplemente creé una capa de tono y saturación y me encargué de que se viese este tono medio amarillento o medio naranja para que concuerde con el atardecer. Esto es lo que vamos a ver más adelante ahorita con Vitor Roque. Lo que nosotros buscamos al momento de que se integre una imagen al fondo que nosotros tenemos es de que siempre tenemos que tener en cuenta los colores que este fondo maneja. Entonces yo ya tenía desde la preparación que quería que sea tonos amarillos. O sea, quería que sean tonos amarillos, entonces yo ya tengo que tener eso en mente. Todas las imágenes que pueda tener tengo que ir tirándolas al color amarillo, o sea, que sea este tinte amarillo. Todas tienen que tener eso para que se vea todo un poco más integrado. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Eso es la base de todo. Tengo que darme cuenta de los colores que de por sí manejan o quiero que maneje la imagen. Entonces, siguiendo con esa idea, acá ya le empecé a aplicar brillos un poco más fuertes, los que más están más cercanos al atardecer, llamémosle. Entonces, esta parte de acá igual es tono y saturación, buscar el tono que yo quiero que tenga. Por ejemplo, no concordaría nada que le puse un más verde, ¿no? O sea, tiene que siempre ir al tono que yo quiero y que tiene la imagen. Acá otra capa de exposición, un poco ya contrastando un poco más la imagen. Y otra más de brillo ya que como que es la final, llamémosle. Luego tiene este medio blue, bueno, ese es al final, que ahorita les voy a mostrar. Luego la pata tiene lo mismo, o sea, es la misma historia con la pata.
Vamos a ir viendo un poquito. La pata es así, así era la pata. Bueno, la pinté de negro acá porque es lo más cercano, entonces acá tiene, obviamente tiene que ser un poco más oscuro. Un poco de corrección con curvas. Una capa de exposición, ajustándole. Una capa de exposición aumentándole el brillo acá este lado, para que obviamente es el lado donde está viniendo la iluminación. Otra más, una finita de fondo. Seguimos ajustando sombras. O sea, todo esto es pintado con pincel y exposición. O sea, todo funciona así. Tono y saturación, que ya les expliqué, tiene que ser un tono siempre más amarillento, más naranjoso para que haga match con el fondo. Y la última exposición, que es la más fuerte, llamémosle, que es la que tiene menos rango, pero siempre da el toque final. O sea, no se tiene que abusar de esto, porque si yo en caso pintase mucho más de lo que debería, no va a quedar tan bien. Entonces, simplemente es ese bordecito de iluminación del que te da este toque, ¿no? Luego agarro el color naranja o el color que tenga, empiezo a pintar, o sea, así a mano alzada, pinto, difumino un poco, desenfoque gaussiano, lo difumino un poquito más o menos por ahí, y simplemente le bajo la opacidad, bastante, a un 11, un 10. Esto hace que como que te dé ese blur, ese efecto no sé, medio retro. Siempre lo aplico, no sé si lo podría decir como que mi toque, siempre trato de aplicarle eso a los diseños que hago. En este caso lo apliqué de este color más o menos. Y bueno, siento que queda bastante bien. Eso es mi toque, no es algo importante de hacer o que se tenga que hacer en los diseños deportivos, simplemente lo hago. Luego, en el estadio, algo que me estoy olvidando, vamos a ir para atrás un poquito. También me preguntaron cómo es que hacía el pasto realista. O sea, en este caso, yo he mezclado dos imágenes acá. Una del estadio que me venía hasta acá, o sea, en la foto se veía esto, y esta es otra foto de pasto que tengo ahí en mi stock de imágenes. Entonces, la forma de mezclarlo es la misma teoría en la integración de imágenes. O sea, tengo que tener en cuenta que si este pasto es más verde, obviamente no me voy a poner con pasto más amarillento y simplemente con tono y saturación puedes igualar eso. Vamos a enseñarlo en un lienzo aparte para que sea un poco más fácil de entender. Entonces, cuando yo hago esto, evidentemente se va a notar el cambio de pasto, ¿no? Entonces lo que yo hago generalmente es aplicar una capa de tono y saturación y empezar a intentar con la barrita de acá, intentar buscar el tono que más se asemeje. Entonces digamos que es algo por... Es decir, al ojo buscando... también pueden usar la herramienta de igualar color, pero muchas veces en el pasto a mí no me da muy buenos resultados, entonces prefiero hacerlo al ojo. Y ahora, simplemente para borrar esta línea divisora, lo que hago es crear una máscara y simplemente ir borrando esa parte de acá, difuminándola, la línea, y más o menos por ahí. Ahora, esto obviamente ahí no queda tan bien ahorita, pero por ejemplo acá, cuando ya le aplicas los efectos encima que vamos a ver justo ahorita, por ejemplo, yo le apliqué esto, dupliqué la dupliqué e hice que solo aplicase a la imagen del estadio. Aquí lo pueden ver, o sea que solo afecta a la capa del estadio y también con su modo de fusión de trama. Esto hace que se vea un poquito más integrado con la iluminación, que sea más acorde a la iluminación de fondo. Luego corregí un poquito con curvas, ahí pueden ver, o sea, es ligero y apliqué la exposición. O sea, esa es exposición intentando igualar la iluminación que ya existe. Esto siempre tienen que tenerlo en cuenta. La iluminación creo que es uno de los puntos más importantes. Y luego tono y saturación. Acá es donde todo ya como que se integra un poquito más. Esto no tiene mucha historia detrás. Es simplemente aplicar una capa de tono y saturación e intentar encontrar la imagen el color que yo quiero que tenga y que ya tiene de por sí la imagen. Entonces el cielo ya se ve de por sí de este color medio naranjoso. Entonces yo, por intentar igualar ese color, podría estar dejando por aquí, digamos. En este caso, ahí yo es donde lo he dejado, donde siento que se igualaba bastante mejor. Y de ahí, bueno, ya vimos lo del tigre. ¿Dónde está el otro? Acá. Ya vimos lo del tigre.
Para cerrar el tigre creo que deberíamos ver lo de su sombra. No, eso no es shadow acá. Esto. ¿Cómo hice la sombra? Dupliqué la pata que la tengo aislada, esto está separado. La dupliqué y la volteé. Vamos a hacerlo rápido acá como para que se entienda, porque si lo explico así no se va a entender. Dupliqué la pata. A esta pata le apliqué una superposición de colores, puse negro, y con control T y apretando control hice que se fuese para este lado. Así, lo deformé así. Le doy enter de desenfocar, gaussiano y por ahí. Ahora, esto evidentemente no puede ser tan fuerte, le bajé la opacidad, más o menos por ahí. Y acá, obviamente, mientras más la pata más cerca esté del suelo, va a haber sombras más fuertes. Entonces, esto lo hice de la siguiente forma. Creé una nueva capa con un pincel en color negro. Le doy clic derecho para que me abra este menú de acá. Y apachurro esto de aquí. O sea, como que lo hago más larguito. Me da este efecto. Entonces, ahí le voy pintando. Le voy pintando esto al ojo. Y esto ya puedo ir jugando. Y puedo ir creando diferentes capas. Por ejemplo, yo quiero que esto esté, vuelvo a bajarle y creo otra capa y así, ir pintándole. O sea, sé que hay más formas de crear sombras, pero esa es la forma en la que yo lo hago y siento que me resulta bastante bien. Así es como hice la sombra de la patita y así es como hice esto. Y así, bueno, así más o menos quedó. Luego cerramos el tigre ya está. Y venimos con lo importante, con Vitor Roque. Veamos a Vitor Roque. Vitor Roque lo encontré así. Ahora, ya más o menos di la introducción con el tigre. Siempre para integrar las imágenes hay que tener en cuenta el color que se está manejando en la imagen. En este caso, lo repito, lo digo por tercera vez creo, son estos tonos medios amarillos, medios cálidos. Entonces, teniendo eso en cuenta, hago lo siguiente. Aplico lo de paso alto, esto ya lo he dicho en todos mis videos. Hago corrección de color con curva, o sea, corrección de color digo, corrección de iluminación. O sea, trato de hacerlo como que más plano, que no haya tanto, ni tantos brillos, ni tantos negros o píxeles muertos. Trato de como que se iguale un poquito. Esto ahí, con curvas. Luego, tono y saturación para la piel, o sea, porque se veía un poquito medio, no sé, medio pálido, como que no se reflejaba mucho el color de su piel. Entonces, esto lo hago con tono y saturación y simplemente es encontrar el tono que más se parezca. No le voy a poner un tono, no sé, más amarillo ni nada, porque él obviamente es de tez morena, entonces simplemente como que avivar un poquito más ese tono de piel. Ahí pueden ver un poquito la diferencia, así es como se veía ahí. Y con tono y saturación lo igualé así. Luego, este tono y saturación, si no me equivoco, es para los blancos, exacto. Esto lo expliqué muchas veces. Acá pueden ver que los blancos no son blancos, tienen este color medio verdoso. Es un blanco verdoso, obviamente por el reflejo que provoca el pasto. Entonces, esto a mí personalmente no me gusta. Entonces, siempre trato de como que neutralizar este tono, este tinte que adquieren la mayoría de fotos jugadores con uniformes blancos. El Real Madrid, por ejemplo, tiene siempre estos tonos verdes en su camiseta porque su camiseta es blanca. Entonces lo que yo hago es crear una capa de tono y saturación, bajar la saturación a cero y manualmente me encargo de pintar estas zonas. Entonces ahí ya pueden quedar blancos blancos. Así es como siento que queda un poquito mejor. Luego acá ya empieza la exposición. Esto es exposición, una capa de exposición y simplemente reducimos un poquito y en esta capa nos encargamos de pintarlo. O sea, pintar las zonas que sé que tienen que estar oscuras. Ahora esto se adquiere con mucha práctica. O sea, no, yo formateé mi compu, no les puedo mostrar los diseños que hacía mucho antes y donde la iluminación no encajaba para nada. O sea, los jugadores están todo mal, todo pixelados, mal cortados. O sea, eso es mucha práctica y tener el sentido de la iluminación es bastante práctica. O sea, hasta que sentamos que vamos mejorando. Yo no me considero un experto, repito, o sea, yo no me considero un experto. Siento que muchos de los diseños que hago aún no adquieren el expertise o la maestría. Siento que simplemente yo trato de enseñar lo que sé y cómo lo aprendí. Así que siento que esto es bastante práctica, la iluminación siento que es bastante práctica, así que es seguir dándole, seguir haciendo diseños y hasta que sintamos que vamos mejorando, que evidentemente eso cae naturalmente. Pero siempre yo empiezo con las sombras. Empiezo con las sombras y acá ya simplemente sé que de este lado, si la iluminación viene de aquí, o sea, por ejemplo, vamos a explicar, si la iluminación sé que está viniendo de este lado, por lo tanto, este lado tendría que ser
O sea, toda esta parte de acá tendría que ser un poco más oscura a comparación de esta que tiene que tener un poco más de iluminación. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta y ahí es donde lo que se quiere en la práctica. Por ejemplo, en la exposición, yo sé que este lado tiene que estar oscuro, oscureciendo los jugadores o la imagen que quiero. Luego aplico otra exposición donde sé que ya es muy contrastante y donde tiene que estar mucho más oscuro. En este caso, esta parte de aquí, como la pueden ver, ahí, antes, después, antes, después. Luego, acá aplico ya las iluminaciones. Ahí pueden ver, esto simplemente es otra vez una capa de exposición. Ahora subo la exposición de abajo y me encargo de ir pintando las zonas. O sea, por ejemplo, ahí pueden ver todo lo que he pintado. Son estas partes de aquí, estas partes de aquí, acá, las piernas, ¿sí? Y justamente lo que les decía, estas partes de acá que yo entiendo que pueden haber iluminación también. Luego, tono y saturación, que esto lo enseñé también, ya lo llevo enseñando bastantes veces. Digamos que acá ya tengo ya la capa de tono y saturación pintada, ¿verdad? Esto. Creo una capa de tono y saturación, ¿sí? Le pongo colorear y una vez más, teniendo en cuenta la iluminación, tengo que buscar los tonos cálidos, amarillos, digamos que por ahí, digamos, ¿sí? Teniendo la capa de exposición, apretando Alt, la máscara de exposición, apretando Alt, arrastro y hago que se aplique a esta parte de aquí. Me hace reemplazar la máscara, afirmativo. Y ahí ya pueden ver que se está aplicando solo a esta parte, a las iluminaciones, ¿no? Aquí pueden ver, vamos a ver un poquito mejor, así, que se está aplicando solo a la parte de que tiene que estar más iluminada. Así es como lo hice, y luego aplico otra capa de tono y saturación que, como ya lo dije, como Vitor Roque, bueno, el jugador está en un ambiente donde está en el atardecer, tiene que tener de por sí estos tonos amarillos. Entonces, esto es simplemente crear una capa de tono y saturación. Le bajé un poquito la saturación porque tampoco quería que esté muy saturado. Y buscar tonos cálidos. Sé que todo mi diseño va a estar en torno a eso. Entonces, por ejemplo, ahí. Ahí ya pueden ver de que ya se ve mucho más integrado a lo que estaba. O sea, miren cómo era. Y miren con paso a paso, capa a capa, se puede lograr esto. Y por último, esto es exposición a tope, o sea, más 3, pero solo pintado en los cantos. O sea, esto sí, no abusen de esto porque puede dañar mucho la imagen, o sea, como que la expone tanto, o sea, le sube la exposición tanto que puede dañar la imagen, entonces solo lo aplican en los bordecitos. Ahí pueden ver, ¿ven? Solo los bordes. Ahí, solo los bordes para que así no dañe mucho la imagen. Da el efecto. Y bueno, ahí está Vitor Roque. Luego apliqué lo mismo que le hice a esta parte de este glow que le di al tigre, se lo di también a Vitor Roque, ahí lo pueden ver. Es pintado, difuminado y trama. Y bueno, la sombra ya lo he enseñado antes. Es más, tengo un video en TikTok así súper cortito de cómo hago las sombras cuando no tengo ganas. Y lo hice lo mismo que con la pata, con el jugador. Luego, ya una vez de que yo estoy en este punto de donde sé que ya me gusta lo que estoy viendo y ya no siento que tenga que tener mucho más retoque en cuanto a las imágenes, me encargo de ya de integrar un poco toda la imagen como composición. Entonces, acá donde yo puse esta iluminación, que lo mismo, es un pincel, pinto y cambio el modo de fusión. Esto funciona muchas veces, otras no, y hay que tener como que otras texturas, otros recursos, pero acá funcionó y siento que bastantes veces funciona. Entonces, acá funcionó y es lo mismo como ya les expliqué. Y luego aplico texturas, que voy a mostrarles qué texturas apliqué. En este caso no apliqué muchas. Apliqué estas partículas que tiene. Vamos a deshabilitar. Apliqué estas partículas que simplemente con una máscara empecé a pintar y para que no quería que se vea en todo, simplemente en los cantos o en los bordes. Esa textura que también la pueden encontrar en el pack de texturas que tengo, gratis. Y ruido. Eso es lo que apliqué de texturas. Y como les dije, ya empieza a tratar un poquito más la imagen como composición y no como ir retocando el tigre, ir retocando el estadio, ir retocando a Vitor Roque o al jugador. Ya trato la imagen como composición y trato que se integre un poquito más. Acá es donde aplico corrección de color a todo. Con la corrección de color queda así. Ahora, ¿qué hice en la corrección de color? Vamos a ver. Primero, apliqué un filtro de fotografía, que esto viene de por sí en Photoshop. Lo pueden ver aquí. Van aquí y, o sea, en el iconito este del solcito, de la media luna, no sé qué es ese icono.
Y acá pueden ver filtros de fotografía. Una vez le dan clic ahí, le sale esto. Tienen este filtro de fotografía que de por sí ya se aplica. O sea, esto es ahí. Y acá tienen bastantes filtros. O sea, ustedes ya van dependiendo de qué es lo que buscan. Pueden ir probando con los filtros. Ahí, por ejemplo, me dio tonos más azules. Y simplemente ir probando. Yo en este caso sabía que quería warming filters, justamente que son filtros cálidos. Y lo dejé ahí. O sea, este es el filtro que quería. Luego, como tono y saturación, apliqué a todo y acá, mira, un -4, o sea, tampoco es que sea mucho, pero le hace la diferencia, miren. Ahí estaba, un poco amarillo, quería que sea un poco más naranjoso y simplemente ahí, o sea, tono y saturación. Luego la exposición, que simplemente dice que afectase acá con una máscara, me puse a pintar y niveles. Esto para darle ya un contraste general a la imagen y que sea todo un poco más integrado, más sólido en todo el diseño. Y bueno, acá las texturas también de fondo, que son las mismas de las partículas, solo que aplicadas al fondo, como para que se vea, le dé un poco más de profundidad. Listo, o sea, eso es como hice este diseño. Como les dije, esto es bastante, pues, es un poco más complicado de lo que ya venía enseñando. Por eso tal vez se queda un poquito largo el video, espero que no. Pero esto es lo que hice. Como les digo, hay cosas que mejorar acá. Evidentemente hay cosas que mejorar. No soy un experto, pero espero que, bueno, hayan aprendido algo que les haya servido. Como les digo, esta es bastante práctica. Es ir practicando, 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 practicando hasta que sientan que ya dieron un paso más en saber algo más. Como les digo, espero que estos videos enseñen algo o los inspiren a hacer algo. Muchas gracias a las personas que me escriben. De verdad, esas son las personas que hacen que muchas veces no tengo ganas de grabar, no tengo tiempo o simplemente no me da. Y ver un mensaje de esos de verdad ayuda bastante. Muchas gracias a las personas que me escriben, que me escriben que están aprendiendo algo, que les está sirviendo mucho este tipo de videos. Por eso es lo que más trato de traer, fuera de los shorts que también pues hago. Y nada, o sea, espero una vez más que hayan aprendido algo, que les haya servido esta especie de tutorial. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Y nada, bye.